Hola, la triste historia de mis videos de DIYs. Antes de comenzar quiero decir que este es un video cero informativo y solo lo hice por diversión y aburrimiento puro, y es la representación de cómo cuando no tengo nada que hacer me complico la vida arreglando algo para mantenerme ocupado como si esto fuera la gran cosa. Pero si está aquí es porque a pesar de lo estresante que fue, al final me gustó lo que hice. Ahora sí, aquí está. La triste historia de mis videos de DIYs, sobre todo en estos días que no he salido de mi casa en más de 3 meses y que por lo mismo el aburrimiento es más que suficiente como para acabarme toda mi ropa pintándola en videos para YouTube. Sí, necesito amigos. El primer paso para mis DIYs es culcar entre toda mi ropa para ver qué es a lo que no le he hecho nada y si necesita algún arreglo. Tengo este short que de hecho es mi favorito actual. No ese. Lo corté hace muchísimo tiempo porque era enorme y no me quedaba para nada, pero nunca le hice nada más, así que tenía que arreglarlo. Bueno, no tenía que, pero cuarentena. Así que como era azul con anaranjado a los lados, quería hacerle algo que le combinara, así que le puse un durazno. No tengo excusa para eso. Y lo hice como ya les he enseñado antes. Corté un pedazo de tela gruesa del tamaño que lo quería, dibujé el boceto en este pedacito de tela y lo pinté. Y sí, ni mi paleta, ni mis pinceles, ni yo estábamos preparados para esto, así que todo estaba muy sucio. Pero como ni siquiera se necesita ser tan limpio y ordenado para obtener un buen resultado, todo bien. Entonces mezclé amarillo y rojo para hacer el anaranjado del short y después le puse más amarillo para hacerlo ver más realista difuminando los colores, para lo cual seco siempre mi pincel para que todo quede bien difuminado. Y como no tenía donde limpiar el pincel en ese momento, mi mano. En fin, lo pinté, le hice el delineado y lo corté para que estuviera todo listo para pegarlo al final. El siguiente paso, la parte estresante, coser el short. Primero cosí la parte de la cintura porque quería que me quedara más arriba y todo bien. Después cosí las partes de los lados que ya se habían descosido con el tiempo y todo muy bien. Después cosí las dos piernas de la parte de abajo, pero todo estaba tan disparejo que tuve que coser y descoser y volver a coser 4 veces. Y todo esto a mano es estresante, como no se lo imagino. Pero al final todo este proceso terminó en un resultado que me encantó. Pasó de ser el short mal cortado a ser el mini short cool. Y ahora sí, es más mi favorito. Sobre todo porque quería hacerlo ver como esos mini shorts vintage que me encantan. Como sea, los dejo con el maravilloso, excelente, exquisito, delicioso resultado. Qué bien se vive así. Si les gustó el resultado de este short, pues qué bien. Si se inspiran en este video o en cualquier otro de mis DIYs para hacer algo ustedes, traten de seguir siempre mis buenos consejos porque son los que al final resultan bien. Sean muy limpios, hagan sus cosas súper ordenadamente. Así que los veo a la próxima, o ustedes me ven, o como sea. Cuídense, sean muy felices, hagan muchas locuras y ya, bye.